INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Frente a una creciente demanda de técnicas que aseguren el manejo sustentable tanto de las plantas del jardín como de los cultivos de los huertos, desde el INTA destacan una serie de biopreparados basados en el principio de la biodiversidad a fin de mantener la sanidad y la vigorosidad vegetal. Vamos a hablar sobre este tema con María Eugenia Sticoni, técnica de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. María Eugenia, ¿cuáles son las principales plagas que afectan a las plantas ornamentales? Sí, mira, tenemos una paleta bastante considerable, todo siempre va a depender de cómo se desarrolla el clima, pero bueno, las más generales y que las personas a veces se preocupan por tratar de controlarlas, no erradicarlas, porque siempre es una convivencia permanente que tenemos. Pero bueno, las hormigas podadoras, esas negritas bien grandes, porque las otras chiquititas son las que ayudan al control biológico para comer las exudaciones de los pulgones, es decir, ellas harían el trabajo que a lo mejor uno como jardinero o huertero no hace, pero la hormiga podadora sí es fitófaga. Después tenemos la presencia de caracoles, de babosas, que alteran mucho a los principales cultivos cuando sembramos, cuando son en estado de plántula o de plantín. Después también tenemos los pulgones, que son como esos botoncitos chiquititos verdes o anaranjaditos, que se encuentran siempre en los tejidos más tiernos de un vegetal, sea en la base de un pimpollo o en la base de una hojita tierna. Esos serían como casi los principales. Después tenemos orugas o alguna gata peluda, pero bueno, van y vienen, ¿no? O cestitos de canasto, que le dicen bicho canasto, que arman como unos cartuchitos, pero si tuviéramos camuatí, el camuatí ayudaría el control biológico de ese tema de bicho canasto. Por eso tiene que ser una especie de, convivencia entre algo y tener algo biológico que nos ayude, y cuando eso no lo tenemos, o no lo alcanzamos a tener, ayudarnos nosotros con nuestra mente de tratar de preparar algo para evitar el avance de. Ahora, ¿qué alternativas proponen desde el INTA para mantener un jardín en perfecto estado sanitario? Bueno, todo empieza, y acá sí me detengo un poquitito, porque todo empieza de tener o bien un suelo correctamente preparado, estructurado, bien fertilizado. Y si vamos a un sustrato, que sería el reemplazo del suelo, pero en un contenedor, maceta, macetero, macetas más pequeñas, o grandes contenedores, a eso nosotros le llamamos sustrato. Tiene que ser, vuelvo a reiterar, buena estructura, es decir, para que la raíz pueda enraizar, eso no provoca estrés. El estrés provoca mayor presencia de futuros insectos, plaga o enfermedades. Después, esa buena estructura, con eso solito no alcanza. Tiene que ser rico en materia orgánica, porque eso también le permite crecer correctamente una planta y evitamos el estrés. Y obviamente que sea un suelo muy negro en materia orgánica, cuestión de que todas estas actividades biológicas que tiene que haber en un suelo sean en pos de la calidad vegetal. Si después hablamos de algún preparado que uno pueda llegar a tener, bueno, nosotros siempre decimos, no nos compliquemos tanto la vida. Siempre en casa podemos tener un restito de leche, siempre podemos tener un rastito de yogur, siempre podemos tener un poco de alcohol, un poco de ajo, y ya con estas cosas, cebolla, ya con estos elementos madres, uno puede llegar a tener algún preparado de algún botiquín verde, cuestión de a mano tener algo. Y me olvidaba, y que es muy importante, el tema de tierra de diatomea. Nosotros acá en las planterías, en las forrajerías, venden tierra de diatomea, que es un polvo que ayuda, que actúa de manera abrasiva, y si yo espolvoreo los animalitos que están, llámese los que nombramos, hormigas, gata peluda, chinches, pulgones, se van eliminando, se van limpiando. Pero en el caso de la solución de yogur o la solución de leche, que se hace con agua fría, no hablo de infusiones, sino que hablo de soluciones, perfectamente esos ayudan a prevenir y a controlar o a mantenerlo, vamos a decirlo comúnmente, a raya, al tema de las enfermedades, es decir, alguna manchita, algún honguito, alguna bacteria, que muchas veces en las zonas más húmedas, como es la nuestra, la pampa húmeda, muchas veces en primavera suelen desarrollarse. Y después hablamos de alcohol y ajo. Nosotros siempre decimos el preparado de alcohol, ajo y agua. Eso sirve para la parte de insectos. Y después, la infusión, estamos hablando acá de infusión, implica que es con agua caliente.
la infusión de cebolla ayuda a prevenir también el avance de hongos o de bacterias. Así que tenemos una paleta interesante de elementos naturales, que uno no agrede el ambiente, no agrede a la persona que lo está tratando, y si lo que yo estoy cultivando, además de ornamental, es alimenticio, doble propósito, porque yo estoy comiendo algo totalmente sano, porque yo sé que si hoy fumigo con algún preparado de yogur, yo al mañana lo lavo, lo consumo y acá no pasó nada. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto, María Eugenia, clarísimo. Así que, bueno, a tener un botiquín verde para Exacto. poder mantener el estado sanitario de nuestro jardín y de nuestras huertas también. Exactamente, esa es la idea, y eso fue el espíritu de nuestro curso que vimos acá en el INTA, que lo tuvimos que dar por dobles jornadas porque fue de mucho interés. Y bueno, la idea es esto, preparar bien el suelo para tener fortaleza de la planta, y esa fortaleza del vegetal se traduce en menor incidencia de enfermedades / presencia de insectos plagas. Muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. Gracias, muy amable a ustedes por el reportaje. Conversábamos con María Eugenia Sticoni, técnica de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Frente a una creciente demanda de técnicas que aseguren el manejo sustentable tanto de las plantas del jardín como de los cultivos de los huertos, desde el INTA destacan una serie de biopreparados basados en el principio de la biodiversidad a fin de mantener la sanidad y la vigorosidad vegetal. Vamos a hablar sobre este tema con María Eugenia Sticoni, técnica de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. María Eugenia, ¿cuáles son las principales plagas que afectan a las plantas ornamentales? Sí, mira, tenemos una paleta bastante considerable, todo siempre va a depender de cómo se desarrolla el clima, pero bueno, las más generales y que las personas a veces se preocupan por tratar de controlarlas, no erradicarlas, porque siempre es una convivencia permanente que tenemos. Pero bueno, las hormigas podadoras, esas negritas bien grandes, porque las otras chiquititas son las que ayudan al control biológico para comer las exudaciones de los pulgones, es decir, ellas harían el trabajo que a lo mejor uno como jardinero o huertero no hace, pero la hormiga podadora sí es fitófaga. Después tenemos la presencia de caracoles, de babosas, que alteran mucho a los principales cultivos cuando sembramos, cuando son en estado de plántula o de plantín. Después también tenemos los pulgones, que son como esos botoncitos chiquititos verdes o anaranjaditos, que se encuentran siempre en los tejidos más tiernos de un vegetal, sea en la base de un pimpollo o en la base de una hojita tierna. Esos serían como casi los principales. Después tenemos orugas o alguna gata peluda, pero bueno, van y vienen, ¿no? O cestitos de canasto, que le dicen bicho canasto, que arman como unos cartuchitos, pero si tuviéramos camuatí, el camuatí ayudaría al control biológico de ese tema de bicho canasto. Por eso tiene que ser una especie de, convivencia entre algo y tener algo biológico que nos ayude, y cuando eso no lo tenemos, o no lo alcanzamos a tener, ayudarnos nosotros con nuestra mente de tratar de preparar algo para evitar el avance de. Ahora, ¿qué alternativas proponen desde el INTA para mantener un jardín en perfecto estado sanitario? Bueno, todo empieza, y acá sí me detengo un poquitito, porque todo empieza de tener o bien un suelo correctamente preparado, estructurado, bien fertilizado. Y si vamos a un sustrato, que sería el reemplazo del suelo, pero en un contenedor, maceta, macetero, macetas más pequeñas, o grandes contenedores, a eso nosotros le llamamos sustrato. Tiene que ser, vuelvo a reiterar, con buena estructura, es decir, para que la raíz pueda enraizar, eso no provoca estrés. El estrés provoca mayor presencia de futuros insectos, plaga o enfermedades. Después, esa buena estructura, con eso solito no alcanza. Tiene que ser rico en materia orgánica, porque eso también le permite crecer correctamente una planta y evitamos el estrés. Y obviamente que sea un suelo muy negro en materia orgánica, cuestión de que todas estas actividades biológicas que tiene que haber en un suelo sean en pos de la calidad vegetal. Si después hablamos de algún preparado que uno pueda llegar a tener, bueno, nosotros siempre decimos, no nos compliquemos tanto la vida. Siempre en casa podemos tener un restito de leche, siempre podemos tener un restito de yogur, siempre podemos tener un poco de alcohol, un poco de ajo, y ya con estas cosas, cebolla, ya con estos elementos madres, uno puede llegar a tener algún preparado de algún botiquín verde, cuestión de
a mano tener algo. Y me olvidaba, y que es muy importante, el tema de tierra de diatomea. Nosotros acá en las planterías, las forrajerías, venden tierra de diatomea, que es un polvo que ayuda, que actúa de manera abrasiva, y si yo espolvoreo los animalitos que están, llámese los que nombramos, hormigas, catapeludas, chinches, pulgones, se van eliminando, se van limpiando. Pero en el caso de la solución de yogur o la solución de leche, que se hace con agua fría, no hablo de infusiones, sino que hablo de soluciones, perfectamente esos ayudan a prevenir y a controlar o a mantenerlo, vamos a decirlo comúnmente, a raya, al tema de las enfermedades, es decir, alguna manchita, algún honguito, alguna bacteria, que muchas veces en las zonas más húmedas, como es la nuestra, la pampa húmeda, muchas veces en primavera suelen desarrollarse. Y después hablamos de alcohol y ajo. Nosotros siempre decimos el preparado de alcohol, ajo y agua. Eso sirve para la parte de insectos. Y después la infusión, estamos hablando acá de infusión, implica que es con agua caliente. La infusión de cebolla ayuda a prevenir también el avance de hongos o de bacterias. Así que tenemos una paleta interesante de elementos naturales, que uno no agrede el ambiente, no agrede a la persona que lo está tratando, y si lo que yo estoy cultivando, además de ornamental, es alimenticio, doble propósito, porque yo estoy comiendo algo totalmente sano, porque yo sé que si hoy fumigo con algún preparado de yogur, yo al mañana lo lavo, lo consumo y acá no pasó nada. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto, María Eugenia, clarísimo. Así que, bueno, a tener un botiquín verde para Exacto. poder mantener el estado sanitario de nuestro jardín y de nuestras huertas también. Exactamente, esa es la idea, y eso fue el espíritu de nuestro curso que vimos acá en el INTA, que lo tuvimos que dar por dobles jornadas porque fue de mucho interés. Y bueno, la idea es esto, preparar bien el suelo para tener fortaleza de la planta, y esa fortaleza del vegetal se traduce en menor incidencia de enfermedades / presencia de insectos plagas. Muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. Gracias, muy amable a ustedes por el reportaje. Conversábamos con María Eugenia Sticoni, técnica de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.